Ingresamos en el tramo final del programa del día de hoy. Estamos conversando con Andrés Oberti, hablando de la historia de Paysandú, que es muy rica, ¿no? Si es posible, estoy recibiendo un mensaje y lo estoy leyendo. Perdón, Alfredo, si es posible preguntarle a Oberti dónde puedo comprar el libro. Bueno, acá hay alguien que quiere comprar el libro. Hay dos librerías de Paysandú que lo están vendiendo, que son libros, Posta del Libro, en calle Ituzaingó, y Prisma de Lunares, ahí en calle 18 casi va a llegar esas dos librerías. En esas dos librerías entonces se puede adquirir el libro de Oberti. El primer libro de 3, ¿no? Exacto. El primer libro de 3. Estamos esperando un poco, generamos la expectativa de qué va a relatar el segundo libro, que usted toma desde 1802 hasta 1864. Sí. Acá no estamos hablando, Andrés, de una reconstrucción, perdón, no estamos hablando de una rediscusión de la historia, sino que estamos hablando de una construcción histórica que no se tiene y que hace referencia a hechos locales que, lo decíamos anteriormente, no están en la historia nacional, ese debe que tiene la historia local. ¿Qué más rescataría usted de la historia local que genera y sirve para identificar o darle una idiosincrasia al sanducero que tal vez hoy es un poco tímida? Bueno, en ese tomo, en el segundo tomo, va por supuesto lo que yo decía, la primera defensa, esa de 1811, va también la segunda, la de 1846, la de diciembre de 46, la invasión de Rivera, el bombardeo, eso fue tremendo también. Pero va también el asunto de Casablanca, ¿no? La famosa reunión, conspiración o como quieren llamarle de Casablanca. Eso, hay toda una investigación ahí que con material inédito, algunos y exclusivos, que también reordena un poco el tema y lo defino, ¿no? Casablanca, todo ese asunto de Casablanca fue muy discutido también. Y por supuesto, bueno, la defensa del 46, como digo, que hay bastante material que no se ha publicado tanto como la defensa del 64. El personaje ahí de Felipe Argentó. Sí, teníamos Vicudo en el 11, Argentó en el 46 y después Leandro Gómez en el 64. Pero entre todo eso pasó un montón de cosas, pasaron varias defensas más en ese intermedio, varios intentos de... El segundo tomo se llama En Disputa, porque fuimos un territorio en disputa, un lugar a disputarse. Siempre ¿Por qué eso? Por el punto estratégico, fundamental, un tema estratégico geográfico, ¿verdad? Porque era un paso del río muy importante. Los indios ya lo habían valorado, por eso estaban los aborígenes, entre ellos los yandú, por algo estaban acá. La región, ¿qué pasa? Toda la gobernación de Montevideo, siempre una disputa entre Buenos Aires y Montevideo. Buenos Aires abarcaba todo el norte del Río Negro, incluyendo Santo Domingo de Soriano y Mercedes, ¿no? Esa zona sí, pero luego todo lo demás del Río Negro para abajo, y menos ese pedacito de Soriano, todo era gobierno de Montevideo. Y cuando decimos gobierno de Montevideo y gobierno de Buenos Aires, ya de entrada decimos dos cosas distintas. En un primer momento todo era parte del Virreinato del Perú, pertenecíamos todo al Virreinato del Perú. Cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, seguimos siendo dos partes del Virreinato de la Plata, pero siempre con administraciones distintas, porque la capital de todo eso era Buenos Aires, la metrópoli era Buenos Aires. Montevideo era algo más chico que era el apostadero naval, era el gran apostadero naval de los españoles, pero la metrópoli administrativa, económica, estaba en Buenos Aires. La Real Audiencia, el virrey estaba en Buenos Aires, era la centralidad. Pero ¿qué pasa? Montevideo tenía la ventaja de ser el punto mejor para barcos, el gran apostadero naval español. Ahí nace toda esa rivalidad y también nace, ¿qué pasa? Que cuando se arma el gran problema en España con la invasión de Napoleón y estas zonas de acá empezaban a decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos liberamos ahora, aprovechamos que en España no hay un desgobierno, en realidad estaba el gobierno de José Bonaparte, pero había muchos que lo reconocían, otros que no. España, la parte española, que se les llamaba a los españoles europeos, se les llamaba a ellos, o los godos, reconocen, de alguna manera aceptan el gobierno de Napoleón y mandan esa parte que era
estoy tratando de simplificar cosas bastante complejas, pero la regencia, se llamaba el gobierno de la regencia, manda al virrey Elío. Elío no, aparece como virrey, pero había sido otra cosa, estando acá y el gobernador, y lo mandan como virrey y nadie lo acepta. La Revolución de Mayo ya estaba formada ahí, ya estaba declarada el 25 de mayo del 10, Elío viene en enero del 11, viene como virrey y dice, no, este loco como virrey no lo queríamos acá. Y ahí se arma todo un lío. Entonces, ¿qué pasa? En realidad la pelea se da entre los de Buenos Aires, que eran los porteños, que eran la Revolución de Mayo, contra el poder español que quería imponer a Elío en Montevideo. Entonces pasamos a tener un virrey en Montevideo y unos revolucionarios en Buenos Aires. Artigas estaba entre esas dos aguas, se define después por los revolucionarios. Y es en realidad el verdadero revolucionario es Artigas, el que comanda la Revolución de Mayo, con el ideario de Mayo, el ideario de Moreno, es Artigas. Por eso después cuando cambia todo en Buenos Aires, se cambia el rumbo de la Revolución, Artigas ya no le sirve más. Y a su vez Artigas no le sirve más la Revolución. Claro. El rompimiento ese que hay en el año 14. Pero, ¿por qué entonces Paysandú? Porque Paysandú era la parte que ya estaba poblada, que estaba en el paso es importante, dentro de la gobernación de Buenos Aires. Pero estábamos lejos de Buenos Aires y lejos de Yapeyú, porque pertenecíamos a Yapeyú. Éramos el último pedacito más al sur de todo el dominio administrativo de Yapeyú. La gran estancia de Yapeyú, que tenía el pueblo de Yapeyú como centralidad, nosotros era un puntito que estaba ahí en el borde de la estancia. Entonces no pertenecíamos operativamente del todo a Yapeyú, tampoco del todo a Buenos Aires, tampoco del todo a Montevideo. Siempre estuvimos con el medio de la nada. Carlos Maggi decía el desierto, todo esto le llamaba el desierto, el Uruguay profundo y lejano, que era el desierto al norte del Río Negro. No se sabía muy bien dónde terminaba esa frontera. O sea, hoy lo tenemos clarito, dónde termina Rivera, Artigas, pero en ese momento de Río Negro para arriba era todo, hasta el Ibicuí, hasta allá, era todo lo mismo. Brasil entendía que era parte de su terreno, todo eso. No había un límite. En medio de ese conflicto de hasta dónde iba un dominio, hasta dónde otro, entre España, entre Portugal, nosotros estábamos en esa centralidad, en ese medio, por eso fuimos importantes, porque era como tomando ese punto, yo de ahí hago posta para seguir para arriba o para abajo, al revés. Era como un punto neurálgico en el medio geográfico, y dominando esto, yo dominaba el paso del río, me podía comunicar hacia Entre Ríos o hacia la banda oriental. Era un lugar importantísimo, geopolíticamente. Un lugar estratégico, sí. Claro. Andrés, usted, entre las distintas actividades que tiene, integra el Centro Daniel Vidar, integra la Comisión del Patrimonio Cultural, pero en sus inicios está muy vinculado a la digitalización de materiales que hoy pueden ser referencia de consulta, ¿es así? Es así, o va a ser referencia de consulta cuando tengamos página web. Acá el amigo Alfredo se ríe. Sí. Y bueno, son cosas que pasan. Pero sí, nosotros estábamos prontos para lanzar el sitio nuestro, con mucho material, el sitio propio de Daniel Vidar dentro de la página de Intendencia, y bueno, con los hechos del público conocimiento, ahora hay que esperar un poco. Pero, ¿por qué pasa? Tampoco el Centro Vidar se inaugura en septiembre del 2020. Nosotros no salimos inmediatamente con un sitio web, porque la idea, tal vez haya sido un capricho, tal vez no sé, son maneras de interpretarlo. La idea era, cuando salgamos, salir con mucho material. O sea, no aparecer con la posibilidad de que el usuario vea 2 libros, o 5 diarios, o 4 papeles. O sea, ya de entrada tener, no sé, miles de cosas cargadas. Entonces, esperando cargar todas esas miles de cosas, fuimos acopiando material digital, digitalizando cosas, y pensábamos ya arrancar el sitio con un buen volumen de ejemplares de todo tipo, ¿no? Iba a ser fuerte de referencia. Exacto, ya lo es, pero no por el sistema de que uno tenga un sitio web y dice, hay gente que viene, que llama, que me pide cosas, que han venido investigadores, por ejemplo, alguien de Rivera, de Argentina, han venido ya varios investigadores, buscan el material, si lo encuentran, eso se digitaliza en el momento o se deja previsto para digitalizarlo y mandárselo después. Pero claro, todo es un trámite por ahora personal o por correo. Pero la idea es que haya una página donde uno, bueno, como hacemos nosotros, ¿qué hacemos nosotros investigadores? Yo voy a la Biblioteca Nacional de España y saco, no sé, una revista de caras y caretas del año 30, como si nada, y así. Hay repositorios en Buenos Aires muy importantes también.
hay mucho por digitalizar todavía en todos esos lugares. El Archivo General de la Nación de Buenos Aires es enorme. Las universidades tienen sus propios archivos también. Yo he tenido contacto con la Universidad de Belgrano, por ejemplo, que tiene un material referente a Paysandú, el Archivo Mitre, que tiene muchas cosas, que de todo eso me estoy nutriendo para el tercer tomo. Claro. Y así es como va armando sus libros, investigando, Claro. porque hay que destacar eso, se investiga, con la problemática que puede tener en investigación, ya que, y esto va a sonar tonto, Alfredo, pero en la época que se empezó el proceso de fundación de Paysandú no había ningún celular para filmar, ¿no? Y tampoco ni siquiera cartas, en No, realidad, sí, claro, hay que encontrar alguna fuente indirecta, porque ¿por qué surge todo eso? Por un informe casero que se llamó, que encontró un investigador coloniense en Buenos Aires en el año 50, encuentra una carta de José Andonaegui que le escribía al gobernador tal cosa y le decía, y ahí en esa carta decía, y ahí uno encuentra un pedacito de la historia que estaba buscando por una fuente indirecta, porque no estaba hablando de eso, estaba nombrando todo el recorrido que hicieron los soldados españoles en la época que salen a tratar de hacer ejecutar el Tratado de 1750, el Tratado de Permuta. Cuando este hombre va relatando el recorrido que hizo, dice que pasaron por el lugar donde los yapeyuanos habían establecido en tal año, y es Paysandú. Entonces, eso es una fuente importantísima, pero no es directa porque él no estaba hablando de eso. Claro, había que leer toda la carta para encontrar ese pedacito que nos servía a nosotros. Eso lo hizo Notario Badel, un historiador argentino. Entonces, claro, hay que ir a las fuentes, hay que buscar las fuentes, hay que seleccionarlas también, porque a veces hay fuentes que no son tan confiables, igualito que ahora. Igualito que ahora. Yo digo, las fake news existían también. En aquel momento claro, sí, siempre existieron. Siempre existieron. Sí. Hay cartas falsas, hay declaraciones falsas. Uno dice, bueno, pero acá fulano le dice a Mengano que le mandó tantas vacas, acá está la prueba. No, ahí está lo que dice Mengano, pero después vamos a discutir a ver si realmente eso es cierto, porque por ahí le estaba mintiendo para engañarlo al otro para tener tal efecto. Era clásico, por ejemplo, de mandar un chasque con las indicaciones, salía un ejército, o sea, hacia el norte o hacia el sur con una determinada empresa, un determinado fin de vamos a llegar a tal lado y conquistarlo. Por ahí mandaban un chasque con datos falsos por un lugar donde sabía que lo iban a encontrar, Claro. para despistar. Ahí tiene la fake news. Entonces, claro, Sí. Es muy, muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado en investigar toda la historia. Las bibliotecas en España, principalmente o particularmente las bibliotecas referidas a todo lo que es lo naviero, los barcos, también es fuente de referencia, porque estaba recordando justamente un historiador de Entre Ríos que encontró material en una biblioteca del ejército naval de España. Sí. Ellos tenían registros, ¿no? Que ahí Eso debemos tanto, suponer que no había tanto fake news ahí porque eran registros de control. ya es diferente cuando son registros de control, exacto. En el archivo de Simancas en Sevilla está prácticamente todo, en el archivo de Indias, en Buenos Aires está el 80% de nuestra historia, está en Buenos Aires, como decía hoy, era la metrópoli, la capital, ahí estaba todo, todas las informaciones iban ahí. Muchas cosas se perdió, lógicamente se perdió, se quemó, se tiró, se fue perdiendo, pero mucha cosa queda en Buenos Aires, hay mucha historia. Nosotros dependíamos de Buenos Aires. Toda esta zona dependía de Buenos Aires. En Montevideo hay un poco, en el Cabildo de Montevideo no teníamos mucho que ver con ello, pero con Buenos Aires sí, y hay cantidad de material. Ya es más difícil acceder porque no está todo digitalizado, hay que hacer una visita personal, sacar hora con tiempo, estamos con todo el problema de menos personal, bueno, todos esos líos, aparte uno programa una visita para dentro de 15 o 20 días y cuando va a Buenos Aires se encuentra con un paro, por ejemplo. Entonces, no es tan sencillo tampoco. Claro. Pero no digo que sea imposible. Teníamos toda la posibilidad técnica hoy para investigar de otra manera, a como se investigaba hace 50 años, lógicamente, hoy tenemos una posibilidad enorme. Y hay facilidades técnicas, pero las dificultades lógicas siguen existiendo. Andrés, le voy a dar un título y usted sé que lo va a desarrollar. La frontera como un lugar histórico. Sí, eso es una diplomatura que estamos cursando desde marzo y va hasta diciembre. Tomar la frontera no como límite, sino como una zona.
Entender la frontera como una zona histórica y olvidarnos de la palabra del concepto límite. O sea, estudiar Paysandú puede ser estudiar Concepción del Uruguay, o estudiar Concepción del Uruguay puede ser estudiar Paysandú también. No solo a nivel histórico, a nivel de todo, la famosa integración que le llamamos. Hace muchos años se hacía mucho más integración. Cuando no teníamos puente, parece mentira, pero se hacía mucho más integración. Claro, había, no sé, campeonatos de trucos internacionales, venía gente de Colón, campeonato de básquetbol, carreras de autos, eventos culturales, ya sean musicales, literarios. Había mucho más integración, pero mucho más integración. Hoy en día estamos más conectados y menos comunicados. Así como nos pasa en la familia, o sea, en el micromundo, también nos pasa en ese, llamémosle macromundo, que sería esta zona fronteriza. Es increíble que no podamos, no sé, coordinar un concurso de poesía, o cualquier cosa que intentemos hacer juntos. Bueno, donde sea ya trasladar cosas, no sé, la banda tiene dificultades para cruzar a Colón y tocar, porque no sé, nos revisan a ver si adentro de la flauta nos llevamos no sé qué cosa, ¿no? Un montón de, no es ir y volver, debería ser un ir y volver, debería ser una frontera, es una zona, y es una zona totalmente desde el punto de vista de estudio. Al estudiarlo es imposible no estudiarlo como zona. Y ahí ya entramos a hablar la zona de esta litoraleña, la zona de Rivera con Brasil, la zona de, seguimos estudiando, vamos hasta la Triple Alianza, por ejemplo, estudiar la Triple Alianza es estudiar historia de frontera, porque involucró a los países, pero involucró a esa, voy a inventar una palabra, o sea, fronterización que hay. Éramos como que todo parte de un mismo territorio donde después se marcaron los límites, pero en un momento no había esos límites, era toda una zona. Estaba recordando una entrevista que le hice al profesor Alberto Pierotti, no sé si usted lo ubica de Colón. No lo ubico personalmente, pero sí por radio. Sí, es tan inolvidable. Y él me decía que la integración de las familias entre la gente de San José, en Entre Ríos, y Paysandú, se daba que se cruzaban, o sea, eran primos, parientes, hermanos. Mi abuela materna es de San José, enfrente. Entonces, disculpen, a mí cada vez que recuerdo el tema del paso de frontera, el río Uruguay nos une, el puente nos controla, es impresionante. Es decir, ¿qué están revisando en la flauta? Si lleva música, no sé. Sí, es complicado. Pero, o sea, porque esas son decisiones políticas, ¿no? Es decir, el tema de las fronteras, pero hoy por hoy, mire, hablando con gente de Colón, que me dice que cuando recorren Argentina le preguntan, ¿vos sos uruguayo? Por el acento, por el tono, es decir, el idioma, las familias, o incluso, sin irnos más lejos, el aporte que hicieron los anduceros a la defensa de Concepción del Uruguay, o el aporte en sangre que hizo la gente de Concepción del Uruguay a la tercera defensa de Paysandú, también merece de alguna manera un estudio que sí se está realizando en Entre Ríos, porque hay muchas universidades, principalmente en Concepción del Uruguay, en que se empiezan a trabajar, se empiezan a trabajar estos aspectos. Pero falta mucho, Andrés, ¿no? Falta, pero bueno, hay que seguir. Sí. No queda otra. Tampoco es que no se haya hecho nada, ojo. Se han hecho cosas, pero volvemos a lo que decíamos al principio, de repente están hechas y están ocultas o no tuvieron la difusión necesaria y ya hay estudios sobre el Palacio de San José, sobre la relación que hubo entre Urquiza y Paysandú, ya hay todo eso. Vamos a investigar a ver qué pasó con Urquiza, ya lo hizo fulano, mengano, no sé cuándo, quiero buscar el libro que está perdido por ahí. Sin olvidar ese desencuentro, entre comillas, entre Francisco Ramírez y claro. Artigas, ¿no? Bueno, ese es un tema interesantísimo a estudiar, porque circunscribirlo a simplemente que se pelearon o como una traición, bueno, ese es el título, pero vamos a estudiar bien realmente la época, hay que estudiar el contexto. Nuestros caudillos actuaban de acuerdo a un contexto. Hoy no nos llama la atención que fulano se pase para tal partido, que fulana... Y bueno, ¿por qué no podía pasar antes tampoco? Un senador del partido X hoy se pasa mañana para el partido tanto y sale votando y va, y bueno, pero tampoco nos morimos por eso. Bueno, pasó, cada uno es libre de elegir lo que quiera. Y antes pasaba lo mismo, un caudillo de repente peleaba para ciertos intereses y después, bueno, enfocaba su propio interés hacia otros intereses. Y
tenía todo el derecho del mundo de cambiar. No podía ser desde los 18 años hasta los 40 pensar exactamente igual cuando todo estaba cambiando. Porque estaba cambiando todo también. El entorno, el contexto le cambiaba. O sea, La Valleja puede haber aceptado a Lecor, pero después peleó contra Lecor. Pero no es porque era ciclotímico, es porque las condiciones cambiaban. Alfredo. Sí, nos estamos acercando al final, estoy mirando la hora. La charla está buenísima, seguramente podríamos seguir. Vamos a tener que planificar, invitarlo otra vez a Andrés para tenerlo en esta mesa, porque y además por los mensajes que estoy recibiendo es bien interesante la charla. Eso es importante. Tenemos 4 oyentes únicamente en este programa, los tenemos identificados, pero los 4 están activos. Es como el programa aquel de Padilla. Sí, tenía Estadio 8. Uno. Sí. Y igual, para seguir conversando, vamos a esperar a terminar el tercer volumen, ese que hasta diciembre hagan de cuenta que no existo. Hagan de cuenta que no existo. Sí. Todas las, Bueno, vamos a de esperar noche, hasta todas las diciembre. noches hasta la madrugada, sí o sí, tengo que estar con esto. Vamos a esperar hasta diciembre entonces. Pero vamos a Si no, no termino el primer libro donde lo pueden conseguir, en Posta del Libro y en ahí, Prisma de Lunares. y en Prisma de Lunares. En Montevideo hay 4 librerías también, pero acá en Paysandú son esas 2. Muy bien. Andrés, muchísimo gusto. Ha sido la verdad que un honor tenerlo acá en nuestra mesa de trabajo y poder habernos enterado de muchísimas cosas que la verdad no teníamos conocimiento de ellas. Esa es un poco la intención. Y quiero establecer un vínculo, Alfredo, entre la entrevista que le hicimos a Ricardo Catani, que investiga. Hay una especie de hilo conductor. Exactamente. Sí, porque son, a ver, no nos olvidemos que son 2 periodistas en el campo de la investigación, ¿no? Lo que recién... Con objetivos distintos, pero sí. es el mismo proceso. Sí, sí. Eso es lo importante, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a usted, Andrés, por acompañarnos esta mañana y hablar un poco de lo que fuimos, porque a veces eso nos da la referencia a dónde vamos. Muy bien. Muchísimas gracias.